Buen día, familia. Bueno, como ustedes saben, la medicina en Cuba es como los mandados de la bodega, es donde te toque, el policlínico que te toque, el hospital que te toque. Ya en mi consultorio médico habían vacunado, así que llegamos a esta escuela que es donde están vacunando. Según tengo entendido, se están vacunando 100 personas diarias en este lugar. Hasta que se vacunen las 100, no se acaba esto. El proceso de vacunación, en dependencia de cuántas personas hayan, puede tomar entre 1 hora y 2 horas. No es un proceso corto, hay varios pasos. Lo primero que se hace cuando llegas al lugar es tomarte la temperatura. Luego pasas a un área donde toman tus datos y, más importante aún, te toman la presión a ver qué tal estás. Eso es casualmente lo que yo estoy esperando ahora, que me tomen la presión. Esta es el área donde toman la presión. Acabo de salir de ahí y la presión me dio 150,90. Algo debe andar mal. No estoy nervioso ni nada, pero sí reconozco que hace cualquier cantidad de años que yo no me pincho nada. Así que obviamente que me tomé la presión nuevamente con otro equipo, no sea que el anterior esté roto. Quizás sean mis malos hábitos o quizás es que he heredado cosas que no debía heredar de la familia. Esto acá es el resultado, ya se ve que bajó un poco. Ahora solo me queda inyectarme, que ya me toca. Luego de la inyección debes estar 1 hora aproximadamente en observación. Se te toma nuevamente la presión a ver qué tal, si te sientes mal, qué tal te sientes. En mi caso solamente tuve sudoración, que diré que tienen que ver más con el local, que estaba a falta de ventilación. Por lo demás todo bien. Ya salí ahí, decidí saltarme toda esa parte que quizás iba a ser dolorosa para algunas personas cuando me estuvieran pinchando y todo eso. Ven que estoy caminando por el Boulevard de San Rafael, ahora me estoy dirigiendo hacia el Parque Central, que lo tengo al frente. Voy a sentarme por allá y les voy a contar mi experiencia personal con la vacuna, cómo fue todo, lo que creo de todo este asunto. Y ustedes también podrán decirme en los comentarios después lo que creen. Realmente no se ha cumplido mucho lo que habían dicho de la estancia en los parques, que se iba a estar revisando. Creo que se ha mantenido todo igual que siempre. A las 7 de la noche ya es cuando no se debe hacer estancia en los parques, a pesar de que se iba a controlar desde el principio del día, ¿no? Fue lo que se dijo. Iban a ser bastante cuidadosos con ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver si hay algún punto por acá donde me puedo ubicar. Creo que lo voy a hacer por aquí mismo. Aquí mismo. Mi experiencia personal. Yo ayer por la noche precisamente estaba pensando en vacunarme después de que dijeran en las noticias que ya la vacuna cubana Abdala había obtenido un resultado de un 92,8% con las 3 dosis suministradas. Y dije, bueno, creo que este es el momento, ya esto se empieza a poner un poco más serio. No que antes no lo fuera, yo nunca he dudado del trabajo que hacen los médicos, los investigadores acá. Quiero hacer un paréntesis acá. Yo creo que ustedes me siguen no porque use una gorra negra y un nasobuco negro y toda esa serie de cosas. Yo creo que ustedes me siguen no por lo que digo en mis videos y por la forma en la que me proyecto. Pues nada, salí por la mañana a mi consultorio médico. Ya saben que acá incluso la salud es como los mandados, tienes que hacerlo donde te toca, no en otro lugar, sino si lo haces de otra manera, el proceso se te dificulta bastante, es como nadar contra la corriente y además ya todo el mundo tiene en su mente que las cosas son así. Te toca este consultorio, te toca con tal médico, te toca en tal policlínico, en tal hospital, es así. Ahí ya no estaban vacunando, fui al lugar que me dijeron, que es una escuela que han montado como sitio de
de vacunación, han preparado ahí una sala de observación, como ya vieron, donde se vacuna, o sea, todo se hace ahí. Cuando me toman la presión la tenía un poco alta, quizás porque como mucho pan, puede ser. Todos los cubanos comemos pan. ¿Por qué los cubanos estamos gordos? Porque comemos pan. Por la mañana, cada vez que me levanto, siempre hago algunos estiramientos, hago un poco de ejercicio, un poco, no mucho, y puede ser que eso acelere un poco la presión y eso. Te hacen varias preguntas, te preguntan qué edad tienes, si tomas esteroides, si en tu casa se vacunó todo el mundo. Otra cosa que me preguntaron, que me resultó curiosa, es si soy alérgico al timerosal. Dije que no soy alérgico. Y si tomas esteroides, eso no sé si lo dije antes, también preguntan eso. Luego de eso ya te dan tu papel y vas al sitio donde te ponen tu vacuna. Es en otra sala, te ponen tu vacuna. Respecto a las condiciones que vi que todo estaba bien. He leído en algunas redes sociales, he leído algunos comentarios que las personas dicen que no hay condiciones. Me parece que sí hay condiciones. Una jeringuilla nueva para mí, una aguja nueva para mí. La enfermera se lavó las manos después que inyectó a la persona que estaba delante de mí. O sea, vi las condiciones normales. Claro, no estamos hablando de un hospital donde te vacunan, que tiene una esterilización, las paredes, realmente el sitio no es así. Pero la higiene la vi normal, lo vi todo aceptable. La enfermera para mí tomó las medidas que debía tomar. Había alcohol, había algodón. Respecto al trabajo de la enfermera, no tengo ninguna queja. Yo hacía años no me inyectaba, yo siempre he tratado de mantenerme alejado de los hospitales y de los médicos. Tampoco tengo problemas de salud, por eso me ha facilitado un poco la cosa. Hacía años no me inyectaba, no sentí nada cuando me inyectó. Todo el personal en general, muy atento, todo el mundo, también personas jóvenes, las enfermeras eran jóvenes, las doctoras eran jóvenes. Luego de eso debes esperar aproximadamente una hora para ver qué reacción te hace. En el caso mío particular, no me hizo ninguna reacción. Lo único que quizás sudé un poco, se lo achaco a que estaba en un local cerrado, sin ventilación, que debe haber sido la causa. Con mis padres, que se vacunaron antes que yo, recuerden que se vacunaron las personas mayores primero que los más jóvenes. Ellos que se vacunaron antes que yo no tuvieron ninguna reacción, el día entero normal. A mi mujer, sin embargo, sí le hizo reacción, le bajó la presión por el piso. Así estuvo todo el día, desde que se vacunó hasta que se durmió por la noche. Ya al otro día ya se levantó entera. Sé que se deben estar preguntando, ¿por qué te pusiste esto? No había otra. A ver, vamos a estar aquí y no vamos a estar en China. Cuba había rechazado su integración al COVAX o al COVAX, como se diga, que estaban dando vacunas en varios países. El Estado cubano había rechazado eso, obviamente, para desarrollar su propia vacuna, obviamente, para probar su propia vacuna. Entonces, eso es lo que hay. O sea, no hay otra cosa. En el lugar donde se desarrolló la vacuna, creo que ahí deben estar los mejores científicos y los mejores investigadores. Si no estuvieran ahí ganando el dinero que están ganando, o sencillamente no estuvieran ahí, estuvieran otros. Luego de que ya dijeran también en la mesa redonda el porciento de eficacia que tiene esa vacuna, ya confío un poco más. Al principio yo soy un poco reacio a que hagan experimentos conmigo. Ahora solamente queda que la vacuna sea aprobada por la OMS. Ojalá que la apruebe la OMS, porque muchos cubanos, cuando abran los aeropuertos nuevamente, van a empezar a viajar. Sé que hay países que ya te están pidiendo certificados de vacunación, que tienes que estar vacunado para llegar ahí. Algunos países están pidiendo vacunas aprobadas por la OMS, que no es el caso por eso ojalá que aprueben esta vacuna. Sé que muchos tenían dudas sobre cómo sería este proceso acá. Yo decidí hacer un video, no sé si otras personas lo hayan hecho o no.
aquí lo tienen. La próxima dosis me toca el próximo mes. En este caso se están administrando cada 14 días, así que me toca dentro de 14 días. Ya les contaré, ya les haré otro video de cómo me fue en la segunda dosis. Gracias por haber visto este video. Espero que les haya sido útil. Si les gustó, dejen un like, compártanlo con otras personas para que sepan desde mi humilde experiencia cómo fue todo. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo. Nos vemos el fin de semana que viene. Y si no ven un video mío, bueno, algo me pasó.